Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto encontrarnos de nueva cuenta en este programa especial, en este día martes 13 de julio del año 2021. Gracias a usted que nos acompaña, que nos sintoniza a través de la señal de Todos Canal 44 y también si nos sigue a través de la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión en México y América Latina. Le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy, a lo largo de este programa, estaremos hablando de las variantes del virus SARS-CoV-2, si es necesario adecuar los fármacos que actualmente se están utilizando o en desarrollo. También revisaremos qué está pasando con el tema de las vacunas ante la llegada de estas nuevas variantes. La Organización Mundial de la Salud ha autorizado 2 medicamentos que reducen el riesgo de muerte y la necesidad de respiradores en enfermos de COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el medicamento Actemra del laboratorio Roche para enfermos hospitalizados ya tratados con esteroides, oxígeno y otras medidas contra COVID-19. Estaremos, por supuesto, hablando de este nuevo medicamento, todo un tema. A 7 meses del arranque de la vacunación en el mundo contra COVID-19, los expertos sugieren una probable asociación causal contra la miocarditis y las vacunas de ARN mensajero como Pfizer y Moderna, un tema que también ya habíamos abordado aquí y que hoy le prestaremos también, por supuesto, más atención. En la región europea, la nueva normalidad es usar mascarillas y la vacunación para frenar a la variante Delta. Todos estos temas y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Así que vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. El mundo ya quiere volver a la normalidad. Sin embargo, la aparición de las variantes del virus SARS-CoV-2 plantea nuevas preocupaciones sobre la eficacia de vacunas y, sobre todo, los tratamientos que siguen en estudio para atender a los pacientes. Armar el arsenal para la atención médica con los mejores diagnósticos, terapias y biológicos para la lucha contra el patógeno es el reto de la ciencia médica para salvar vidas. Cada país mantiene un monitoreo frecuente sobre la pandemia COVID-19 y las variantes a fin de identificar cuál es la vacuna y el tratamiento eficaz y actualizar la guía de emergencia. En el caso de las vacunas autorizadas por la FDA, se señala que son eficaces para proteger a la población contra las variantes del SARS-CoV-2 que circulan, en particular la Delta, que se ha extendido a 100 países. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos señala que en caso de que alguna variante que sea moderado resistente a la respuesta de anticuerpos provocada por la primera generación de vacunas contra la COVID-19 podría adaptarse los biológicos. Para abordar el impacto de las variantes emergentes del SARS-CoV-2 en el desarrollo de productos de anticuerpos monoclonales dirigidos al virus, la FDA publicó una nueva guía que establece el desarrollo de tratamientos, medicamentos y productos biológicos para el tratamiento o la prevención. La nueva guía de la FDA proporciona recomendaciones para los desarrolladores de anticuerpos monoclonales dirigidos al SARS-CoV-2. Aunque reconoce que algunos de estos anticuerpos que se han autorizado son menos activos contra algunas de las variantes. Asimismo, la guía proporciona recomendaciones sobre enfoques eficaces para la generación de datos no clínicos, clínicos y de química, fabricación y controles que podrían apoyar potencialmente en Estados Unidos para los productos de anticuerpos monoclonales que pueden ser eficaces contra las variantes emergentes. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, entre los tratamientos que recomienda para la atención de pacientes graves de COVID-19 es interleucina 6. Se ha identificado que reduce el riesgo de muerte, el cual se suma a la dexametasona. En este transitar acelerado de las variantes al cóctel de medicamentos también están los anticuerpos sintéticos de Regeneron,
Se señala que ha sido eficaz contra las variantes británica y sudafricana de COVID-19 y para la variante brasileña sigue en estudio. Los ojos científicos están centrados en cada una de las variantes, pero principalmente en Delta, considerada de mayor contagiosidad y riesgo de hospitalizaciones graves. Informó Isaura López Villalobos. Saludamos a nuestra compañera Esmeralda Antona, corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Esmeralda, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que la variante Delta del coronavirus, causante de la COVID-19, detectada primero en la India y mucho más contagiosa que versiones anteriores del virus, está presente en al menos 104 países y pronto se convertirá en la dominante a nivel mundial. Ya en el sudeste asiático se registra un fuerte rebrote asociado a esta cepa. Tailandia, Malasia o Indonesia son algunos de los países más afectados y la Cruz Roja ha pedido acelerar la vacunación para contener la pandemia. El país con más casos en términos absolutos sigue siendo Estados Unidos, con cerca de 34 millones de contagios y más de 600.000 fallecimientos, seguido de la India, que se ha convertido en el segundo país con más infectados, más de 30 millones y 400.000 muertos, y de Brasil, que supera los 19 millones de infecciones y más de medio millón de muertes. En Europa siguen aumentando también los contagios y con ello las restricciones. En Francia, quienes quieran tomar un café a partir del próximo mes de agosto tendrán que estar vacunados o inmunizados del coronavirus. Así lo ha anunciado el presidente francés Emmanuel Macron, que ha comunicado además que será obligatorio para el personal sanitario estar vacunado antes del 15 de septiembre. Quien no lo esté no podrá acudir a su puesto de trabajo y no cobrará. Según las últimas cifras, solo el 45% del personal de residencias de ancianos y enfermos de larga duración tenían la pauta de vacunación completa. En España, desde hace días se vacunan a los jóvenes por encima de los 16 años, ya que son el principal foco de contagio. Los casos se multiplican cada día asociados a brotes en la franja de edad por debajo de los 30 años y al ocio. En paralelo, en muchos territorios se ha vuelto a cerrar el ocio nocturno o limitado su horario. También algunas localidades del Levante con alta incidencia han vuelto a instaurar el toque de queda avalado por los tribunales. Hoy se van a alcanzar en España los 28 millones de vacunados. Más de la mitad de las personas adultas de la Unión Europea tienen ya la pauta completa. Reportó desde Europa Esmeralda Antona para el programa Coronavirus la pandemia. Gracias, Esmeralda. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud reporta que la variante Delta de COVID-19 ya está en 104 países. Después de 2 meses y medio de descensos, las muertes a causa de la COVID-19 están aumentando nuevamente, advirtió el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Siguen llegando informes de todas las regiones del mundo sobre hospitales que están alcanzando su capacidad. La variante Delta está arrasando en todo el mundo a un ritmo abrasador, impulsando un nuevo aumento en los casos y la muerte, expuso. Por ahora estamos en medio de una creciente pandemia en 2 vías en la que los ricos y los pobres dentro y entre los países son cada vez más divergentes. Por ejemplo, en lugares con alta cobertura de vacunación, Delta se está extendiendo rápidamente, especialmente infectando a personas desprotegidas y vulnerables y presionando constantemente a los sistemas de salud. Delta se encuentra ahora en más de 104 países y esperamos que pronto sea la cepa de COVID-19 que circula a nivel internacional. El mundo está observando en tiempo real cómo el virus COVID-19 continúa cambiando y se vuelve más transmisible. Algunos países y regiones están ordenando millones de dosis de refuerzo antes de que otros países hayan tenido suministros para vacunar a sus trabajadores de la salud y los más vulnerables, informó Elizabeth Ortiz. Paraguay le están apostando a un mega vacunatorio para aumentar la inoculación en ese país. Paraguay inauguró su mega vacunatorio en el Autódromo Rubén Dumont, a unos 20 kilómetros de Asunción, en un ambiente festivo con una orquesta de fondo que animó las primeras horas. La vacunación empezó a las 7:30 hora local para militares, policías, bomberos, docentes, periodistas y trabajadores del Poder Judicial, entre otras profesiones. El ministro de Salud, Julio Borba, explica que con esta estrategia de vacunación se espera que disminuyan los contagios y las hospitalizaciones.
Los números que tenemos actualmente son muy buenos, están disminuyendo sensiblemente tanto la cantidad de positivos como la cantidad de pacientes internados. El sistema de salud está un poco menos estresado que antes, pero más allá de todo, igualmente no bajar la guardia bajo ningún punto de vista. El autódromo es uno de los 217 centros de vacunación habilitados en todo el país, como el Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército en la localidad de Mariano Roque Alonso. La directora del Hospital Distrital, Silvia Jiménez, se encargó de supervisar el avance de la vacunación masiva, ya que el comando está habilitado tanto para peatones como para vehículos. Estamos realizando vacunación masiva, tenemos autovac y peatonal habilitados acá en este local. Habilitamos 16 bocas de vacunación para todos los trabajadores esenciales. Aumentamos bastante nuestra capacidad con la ayuda de los militares, de los voluntarios que están también viniendo a ayudar, y esperamos vacunar a 4.000 personas el día de hoy. Paraguay pretende vacunar a unos 4,7 millones de los 7 millones de habitantes que conforman su población. Las cifras de Our World in Data, actualizadas el 6 de julio, muestran que un 9,04% de los paraguayos cuentan con una dosis de la vacuna contra el coronavirus, mientras que el 1,91% ya tiene la pauta completa. El país sudamericano acumula 13.918 fallecidos, 393.333 recuperados y 437.719 contagiados desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso en el país. Bueno, pues ahí tiene usted también estos esfuerzos que se realizan precisamente para invitar a la población a que se vacune. Mientras tanto, la vacunación y las mascarillas siguen siendo la nueva normalidad en Europa para frenar la variante Delta. Vivir con el coronavirus es la lección que tiene que aprender Europa, según se desprende de las decisiones tomadas en varios países. En Londres, el primer ministro británico Boris Johnson confirmó que las restricciones vigentes en Inglaterra se levantarán en la fecha prevista del 19 de julio, pero instó a los ciudadanos a proceder con cautela y seguir usando mascarilla en espacios cerrados. Si retrasamos esta apertura, por ejemplo, a septiembre o más tarde, volveríamos al desconfinamiento cuando el tiempo es más frío, que es cuando el virus adquiere una mayor ventaja natural y cuando se inicia el curso escolar. En Francia se va a exigir el certificado sanitario para acceder a la mayoría de los locales públicos, incluidos los cafés y restaurantes, a partir del 21 de julio. El presidente Macron no quiere imponer la vacuna obligatoria y dice confiar en el sentido común de los franceses, pero vivir sin estar inoculado va a limitar la vida de quienes opten por esta opción. Para quien sí va a ser obligatorio es para todos los trabajadores de hospitales, clínicas, residencias de ancianos o de personas discapacitadas. Quienes trabajen en estos sectores sensibles y no estén vacunados antes del 15 de septiembre podrán ser sancionados. Hasta ahora, solo el 45% de quienes trabajan en residencias de ancianos en Francia han recibido la pauta completa. Medidas similares se han adoptado en Grecia, como ha anunciado el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. Se hace obligatoria la vacunación inmediata de los trabajadores de las residencias de ancianos, que es la categoría más vulnerable. Quienes no lo hagan serán suspendidos a partir del 16 de agosto. A partir del 1 de septiembre, la vacunación obligatoria se aplicará también a los trabajadores sanitarios, tanto del sector público como del privado. La vacuna será también un salvoconducto imprescindible para acceder a los locales de ocio y de restauración en el país helénico. Europa apuesta, pues, por la inoculación para frenar el incremento de los contagios por la variante Delta. Bueno, pues así las cosas en Europa. Mientras tanto, la humanidad y particularmente los científicos y los médicos siguen buscando una cura para esta enfermedad. Según estudios de la Universidad de Nagoya, en Aichi, Japón, la variación significativa en la dinámica del virus de una persona a otra puede ser un factor que contribuya a los resultados inconsistentes reportados en los ensayos clínicos de los medicamentos que se han usado contra la COVID-19. Los resultados los presentaron en una revista científica especializada. Explicaron que un fármaco antiviral eficaz para la COVID-19 tendría importantes beneficios para la salud mundial. Sin embargo, los ensayos clínicos que prueban los fármacos candidatos han producido resultados
resultados inconsistentes, tal vez debido a los defectos en la forma en que se diseñan los ensayos. Descubrieron que aunque un fármaco redujera la replicación del virus en un 95%, el ensayo clínico aleatorio asociado necesitaría inscribir a más de 13,000 personas para recibir el fármaco que se estaba probando, más el mismo número de personas para recibir un placebo de comparación, con el fin de detectar diferencias estadísticamente significativas en la carga viral. En la mayoría de los casos, esas cifras serían excesivamente grandes e inalcanzables. Los investigadores señalan que en estudios futuros se podrían emplear modelos más detallados de la dinámica del SARS-CoV-2 con el fin de realizar cálculos más fiables del número de participantes necesarios para que los ensayos clínicos aleatorios produzcan resultados consistentes, informó Rocío López Fonseca. Muy interesante esto que nos ha presentado nuestra compañera Rocío López Fonseca. Con esta información nos vamos a la pausa, pero regresamos. Todavía tenemos mucho para compartir. Bueno, estamos llegando a una fecha importante. Se cumplen ya 7 meses del inicio de la vacunación en el mundo. Los resultados hablan por sí mismos. De acuerdo a los estudios, son mucho más los beneficios que han dejado estas vacunas que algunas reacciones adversas que se han generado en algunos inmunizados. A 7 meses del arranque de la vacunación en el mundo contra la COVID-19, los expertos sugieren una probable asociación causal entre la miocarditis y las vacunas de ARN mensajero como Pfizer y Moderna. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud afirma que los beneficios siguen siendo mayores que los riesgos de hospitalización y muerte por la infección. La miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco y la pericarditis es una inflamación del revestimiento que rodea el corazón. Aunque puede producirse una enfermedad grave, los casos suelen ser leves y responden bien a un tratamiento conservador, dijeron los expertos de la OMS sobre seguridad de las vacunas. Según los datos del Sistema de Notificación de Efectos Adversos de Vacunas en Estados Unidos, hasta el 11 de junio de este año se habían notificado aproximadamente 40.6 casos de miocarditis por millón de segundas dosis entre los varones y 4.2 casos por millón entre las mujeres. En las personas de 12 a 29 años que recibieron las vacunas de COVID-19 de ARN mensajero. En el caso de las personas mayores de 30 años, las tasas fueron de 2.4 y de 1 por millón de segundas dosis, respectivamente, para hombres y mujeres. Son casos que se produjeron con más frecuencia en hombres jóvenes y después de la segunda dosis de la vacuna, normalmente a los pocos días de recibirlas. Por ahora se están llevando a cabo estudios más rigurosos que utilizan fuentes de datos alternativas y diseños de estudio más sólidos, y seguirán revisando la situación a medida que se disponga de más datos. En la medida de lo posible, los casos sospechosos deben ser evaluados, recibir orientación y ser objeto de seguimiento con una consulta al cardiólogo, informó Elizabeth Ortiz. Mientras tanto, la Unión Europea reporta que tiene 70% de vacunas para inmunizar a su población. La Unión Europea tiene dosis suficientes para vacunar al 70% de su población adulta. Así lo ha dicho Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Ahora la responsabilidad de administrar las vacunas a la población lo antes posible recae en los 27 Estados miembros. La Unión Europea ha cumplido su palabra. Este fin de semana hemos entregado suficientes vacunas a los Estados miembros como para estar en condiciones de vacunar completamente al menos al 70% de los adultos de la UE este mes. Y para mañana se habrán distribuido unos 500 millones de dosis, o sea que la Unión Europea cumple. Estamos preparados para suministrar más vacunas, incluso contra las nuevas variantes. Ahora los Estados miembros deben hacer todo lo posible para aumentar la vacunación. Solo entonces estaremos seguros. El programa conjunto de adquisición de vacunas de la UE, gestionado por la Comisión Europea, ha entregado 330 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, 100 millones de AstraZeneca, 50 millones de Moderna y 20 millones de Johnson & Johnson. En la Unión Europea hay unos 366 millones de adultos. La UE ha sido capaz ahora de revertir el mal comienzo de la campaña de vacunación, cuando fue criticada por su lentitud a la hora de reaccionar y negociar los contratos con laboratorios.
Una mujer de 90 años en Bélgica se infectó con las variantes detectadas en Reino Unido y Sudáfrica al mismo tiempo. Le hicieron pruebas PCR y un test que detectó ambas cepas. Incluso le realizaron un segundo análisis para confirmar la información. Una de las médicas que la atendió, autora principal del estudio sobre este caso, explicó que la paciente que contrajo las variantes alfa y beta murió 5 días después de ingresar al hospital. Ella fue hospitalizada en el arranque de marzo. Se trata de un caso raro de coinfección, pero con 2 variantes consideradas como de preocupación para la Organización Mundial de la Salud. La especialista explicó que es probable haberse contagiado de virus de 2 personas diferentes, pero desafortunadamente no se sabe cómo se infectó. El caso fue discutido en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas de este año, así lo informaron los representantes del encuentro en un comunicado. Vaya caso, un caso de coinfección raro, ya lo explicaban así los propios médicos que atendieron a la paciente y que además una de ellas se encargó de detallar la historia de lo que sucedió con esta mujer pues mayor, ya ella tenía 90 años en Bélgica y que se infectó al mismo tiempo con 2 variantes del virus SARS-CoV-2. Por supuesto que daremos seguimiento al tema y lo que sigan explicando los médicos en torno a este caso. Mientras tanto, sin médicos ni medicamentos, la salud es un lujo en Líbano. En una clínica de salud reproductiva de Médicos Sin Fronteras del campo de refugiados de Burs al-Barajini, a las afueras de Beirut, numerosas mujeres esperan para recibir atención médica gratuita. Con el Líbano en medio de la crisis económica que estalló en 2019, una de las peores de la historia del país mediterráneo, y la consecuente pérdida del 100% del valor de la moneda local, más de la mitad de la población se encuentra sumida en la pobreza. Esto ha provocado que muchas personas no puedan permitirse pagar atención médica y se han visto obligadas a buscar la ayuda de las ONGs. Así, varios centros de Médicos Sin Fronteras han visto duplicarse desde 2019 el número de solicitantes de servicios. Así sucede también en la clínica de Burs al-Barajini, que recibe diariamente unas 150 solicitudes de potenciales pacientes frente a las 50 de antes, de una crisis que ha llevado a farmacias de todo el país a ponerse en huelga y ha causado que también los hospitales se queden sin electricidad. Sin embargo, según se intensifican los cortes eléctricos y las colas en las gasolineras, más y más personal sanitario emigra en busca de una mejor vida, lo que hace aún más difícil la situación. Bueno, pues ahí está también esta información y bueno, esto nos da pie para saludar hoy en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Belén? Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Ay, discúlpeme. Salud. Bueno, las alergias que aquí nos están un poco acechando. Doctor, quisiera retomar con usted esta pieza informativa que presentábamos hace unos momentos sobre esta mujer de 90 años que se infectó con 2 variantes distintas, la alfa y la beta, en Bélgica. ¿Qué tan frecuente es ver este tipo de casos? Claro, hoy con el virus del SARS-CoV-2, pero con otros virus también, doctor. Puede ocurrir. Indudablemente, hemos visto, por ejemplo, pacientes con COVID y además con dengue. Hemos visto pacientes con COVID y además con influenza. Pero también sorprende la noticia de este caso de coinfección con 2 variantes de COVID-19, pero no es del todo extraño. Lo que ocurre, Belén, es que la investigación microbiológica a profundidad para determinar mutaciones o variantes no se realiza en cada caso que vas diagnosticando con COVID-19. Sería casi imposible por motivo de recursos económicos, por motivos técnicos, pero también no sería tan relevante. Lo es en función de que a través de estudios aleatorizados puedas definir qué variantes están circulando en un país, en una región, qué porcentaje de estas variantes son las responsables de las infecciones que están ocurriendo. Para propósitos de salud pública, para propósitos de
medidas de prevención, etcétera, pero estoy seguro que en este caso en particular, lo que ocurrió es que fue uno de esas pacientes a quien se decidió determinar si había mutaciones que identificaran una variante, pero seguramente encontraron mutaciones de 2 variantes y eso llevó a una investigación más profunda para que a través de mecanismos moleculares se pudiera identificar la presencia de las 2. Pero como no es algo que se hace en lo rutinario, no nos extrañe que existan muchos casos de esta naturaleza, que existan varios casos de esta naturaleza. Pero ahora, ¿qué implicación clínica tendría esto? Bueno, esa sí sería la pregunta. ¿El tener 2 variantes puede generar que la enfermedad sea más complicada? Hipotéticamente no. ¿Podría generar que esta enfermedad con 2 variantes, por ejemplo, tuviera mayor riesgo de letalidad comparado con otras? Lo más probable es que no. ¿El tratamiento sería diferente? No, realmente no. La estrategia terapéutica sería similar. El futuro nos dirá, cuando haya resultados de estudios clínicos con nuevos fármacos, si algún fármaco determinado es más eficaz contra determinada variante que contra otras. Por ejemplo, esa va a ser una pregunta de investigación muy interesante. Cuando estemos ya con posibilidades de utilizar nuevos antivirales contra SARS-CoV-2, puede ocurrir que haya diferencia en la respuesta terapéutica dependiendo de la variante responsable. Mira, te voy a poner un ejemplo muy concreto y muy común. En la hepatitis C, que es otra enfermedad viral, tienes 6 genotipos. De esos 6 genotipos, además, hay algunos subtipos de los 6 genotipos. Y tenemos bien identificado que algunos de estos genotipos responden mejor a ciertos antivirales, que algunos de estos genotipos requieren 6 meses de tratamiento en lugar de 3 meses de tratamiento, etcétera. No estamos todavía en ese momento, en esas condiciones de diferenciar la respuesta terapéutica entre las variantes de COVID-19. Interesante, doctor. Vamos a regresar con este tema, por supuesto, y con mucha más información que hoy estaremos desarrollando aquí en este espacio. Gracias, doctor. Vamos a la pausa, volvemos. En Estados Unidos autorizaron el uso de emergencia de otro medicamento para tratar COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el fármaco Actemra del laboratorio Roche para enfermos hospitalizados, ya tratados con esteroides, oxígeno y otras medidas contra la COVID-19. Se autorizó el uso de emergencia de este nuevo fármaco de anticuerpos para tratar a los enfermos hospitalizados más graves por COVID-19. Según el organismo internacional, el fármaco ha demostrado en estudios que reduce el peligro de muerte y el periodo de hospitalización. Este medicamento no ataca directamente al coronavirus, sino que ayuda a reducir la inflamación, la cual da impulso a la enfermedad. Este medicamento se utiliza para tratar enfermedades autoinmunes. La FDA ha autorizado varios fármacos asociados con anticuerpos para combatir al SARS-CoV-2, pero la demanda ha sido baja debido a los obstáculos para suministrarlos por vía intravenosa en hospitales o clínicas. Las autoridades han urgido a las farmacéuticas ante la necesidad de crear más medicamentos que se puedan aplicar vía oral para tratar a enfermos de COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí está
esta información de nuestra compañera Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl, antes de continuar con este tema que también es interesante, me gustaría cerrar solo lo que veníamos mencionando, el caso entonces de una mujer que se infectó con 2 variantes del virus del SARS-CoV-2. Me decía usted, esto puede ocurrir incluso en otros padecimientos, que claro, variantes de un mismo virus contagien a una persona. Claro. Y esto pudiera ser, doctor, porque se estuvo en contacto con 2 personas que tenían el virus, la variante diferente. Podría ser. Ese podría ser el caso, y también podría haber ocurrido que de una reunión en donde varias personas pudieran haber estado enfermas, se presentara la infección a partir de 2 fuentes, ¿no? Claro. De dos personas con diferente variante. El mundo de la microbiología es complejo y caprichoso, Belén, y hay muchas cosas no exploradas como estas, pero también en vista de esas complejidades, te decía, no siempre se explora a profundidad cada detalle, como lo que nos preguntan día a día en los últimos en que hemos hablado tanto de la variante Delta, y hay quien nos cuestiona qué porcentaje de personas, por ejemplo en México, con COVID-19, tienen la variante Delta. No se puede responder esa pregunta, porque, ya lo decíamos, aunque existe un consorcio en México, y lo hay seguramente en muchos países en el mundo, para rastrear las variantes que están circulando, por ejemplo, de COVID-19, no se les hace este tipo de prueba para detección de las mutantes o detección de la variante a todas las personas. Se puede hacer un muestreo, sí, por supuesto, y es conveniente también. Un muestreo bien diseñado que te muestre el panorama, y con ese muestreo tú puedes entonces inferir que determinado porcentaje de el COVID en un país está siendo causado por la variante alfa, beta, gamma, delta, etcétera. Por ejemplo, en los muestreos que se hacen en la actualidad, se ha determinado, número 1, que para el caso de la India, el 80 a 85% de sus casos de COVID pues son con la variante Delta. También se ha determinado que a nivel mundial, probablemente el 60% de los casos que han ocurrido de 2 meses a la fecha son causados por la variante Delta. Y también se piensa que la tercera ola que estamos viviendo en el mundo sea muy posiblemente causada en predominio por la variante Delta, pero además por otros factores, ¿no? El no tener todavía inmunización en los grupos de población más jóvenes, y el que los grupos de población más jóvenes no estén adoptando con mayor, digamos, disciplina las medidas de prevención, entre otros factores. Y como la variante Delta se transmite 3 veces más las otras variantes o que la cepa original de Wuhan, pues por eso se asume que esta tercera ola de COVID-19 tenga su origen en la variante Delta, pero también se asume que pueda ser muy intensa en virtud de la alta transmisibilidad de esta variante. Claro. Ahora, doctor, justo esto, lo que mencionábamos, nos da pie para uno de los temas que hoy estamos abordando. Y ya de alguna manera lo habíamos planteado en esta mesa. Si con la llegada de todas estas variantes se hace necesario entonces adecuar los fármacos que actualmente existen. De alguna manera ya lo mencionaba usted al principio. Efectivamente, Belén, no, la respuesta es no.
los pacientes tienen una evaluación clínica y laboratorial muy similar. Número 2, reciben una estrategia terapéutica muy similar, independientemente de la cepa o de la variante responsable del caso. Y los pacientes igual tienen criterios de hospitalización que no los hemos variado dependiendo de la variante responsable. Entonces, si tú me preguntas en este momento que si por motivo de determinada variante eso es una condición para que el paciente sea hospitalizado, yo te respondería que no, porque siendo la cepa original o la variante alfa, beta, gamma, delta, cualquiera de todas ellas, y el paciente se encuentra estable, con buenas oximetrías, con signos vitales estables, probablemente fiebre, pero sin otras manifestaciones de gravedad. No, ese paciente, independientemente de la variante responsable, se puede manejar de forma ambulatoria. Y las medidas para evitar la transmisión de la enfermedad a otros convivientes van a ser las mismas. También le vamos a decir que debe guardar aislamiento por un espacio de al menos 14 días. También le debemos decir que deberá cuidar el contacto con superficies que otros integrantes de la familia puedan estar tocando de manera frecuente, aunque esta no sea la vía, digamos, prominente de transmisión de la enfermedad. Vamos, todas esas medidas serán las mismas que demos a estos pacientes con diferente variante, ¿no? Claro, doctor, antes de irnos a la pausa, me gustó mucho este ejemplo que usted puso sobre las variantes en el virus de la hepatitis. Eso es. Y cómo sí existe, en este caso, fármacos, digamos, ya más enfocados o un tratamiento más enfocado a cada una de estas variantes o de los genotipos. En el caso del virus SARS-CoV-2 no hemos llegado a esta etapa, doctor, porque no sé, primero no tenemos todavía un medicamento. Eso es. Y en segundo lugar, pues los que existen tampoco es que se ha diferenciado entre cómo funcionan cuando una persona se infecta con determinada variante, doctor. Efectivamente, Belén. Mira, la nota informativa de hace unos momentos que oíamos de Rocío López Fonseca sobre la autorización de estos anticuerpos monoclonales del laboratorio Roche. Actemra, ¿se pronuncia? Bueno, sí, así es como nos pusieron. Actemra, que es tocilizumab, y que en otros países se llama Ractemra. Este medicamento no actúa directamente contra el virus, sino actúa modulando la respuesta inflamatoria, sobre todo deteniendo la inflamación que puede generar la llamada interleucina 6. Entonces, independientemente de la variante que fue responsable de un determinado caso de COVID, este medicamento, Actemra o tocilizumab, va a actuar sobre la respuesta inflamatoria que se generó. Como no es un medicamento que actúe directamente contra el virus, entonces ahí la variante va a tener realmente poca relevancia el que haya sido causado por una u otra esta enfermedad determinada. Tendrá importancia cuando hablemos de un antiviral de acción directa, así se llaman. Ese medicamento que lo que hace es evitar que en determinado paso de la replicación del virus se pueda cortar esa replicación. Ahí es en donde podría tener una implicación la variante responsable, como en el caso de la hepatitis C, ¿no? Por ejemplo. Qué interesante, doctor. Vamos a la pausa, la última. Sí, regresamos para entrar ya a la recta final de este programa especial.
informan y recomiendan 2 medicamentos para tratar pacientes graves de COVID-19. Todos los virus cambian con el paso del tiempo y también lo hace el SARS-CoV-2. La mayoría de los cambios tienen escaso o nulo efecto sobre las propiedades del virus. Sin embargo, algunos cambios pueden influir sobre algunas de ellas, como por ejemplo, su facilidad de propagación, la gravedad de la enfermedad asociada o la eficacia de las vacunas, los medicamentos para el tratamiento, los medios de diagnóstico u otras medidas de salud pública y social, advirtió la Organización Mundial de la Salud. Un reciente estudio realizado en Estados Unidos y publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, realizado en casi 11,000 pacientes, reveló que 2 medicamentos indicados contra la artritis reducen el riesgo de muerte y la necesidad de respiradores en enfermos de COVID-19, lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud a recomendar el uso de medicamentos conocidos como inhibidores de IL-6, además de corticosteroides, entre pacientes con COVID grave o crítico. Según el estudio, entre pacientes graves de COVID hospitalizados, al administrar uno de los medicamentos junto a corticosteroides, redujo 17% el riesgo de muerte en comparación al uso de corticosteroides solamente. En pacientes que no están siendo tratados con respiradores, el riesgo de morir o pasar a usar ventiladores se redujo 21% en comparación al uso exclusivo de corticosteroides, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues hablábamos entonces de esta pregunta que nos han hecho constantemente, doctor, si con la llegada de nuevas variantes será necesario también aplicar diferentes terapéuticas o medicamentos o tratamientos. Ya nos decía usted que no necesariamente al menos por el momento con el virus del SARS-CoV-2. Al menos por el momento, Belén. Pero fíjate que con la nota que acaba de dar Rocío, de nueva cuenta, hay otro detalle que también ha sido motivo de pregunta en lo cotidiano. Te lo preguntan tus pacientes, sus familiares, etcétera, y la población en general. Si las pruebas de laboratorio para detección de COVID-19 son diferentes con motivo de las variantes. Si las pruebas de laboratorio con las que se cuenta actualmente podrían tener diferente sensibilidad, no te lo preguntan así, pero lo interpreto de esa forma, o especificidad. Es decir, ¿son menos eficaces para detectar o su positividad puede generar decisiones erróneas por tratarse de otro diagnóstico? Eso es la especificidad. La respuesta es no. Las pruebas de laboratorio que se están utilizando en la actualidad, como por ejemplo la RT-PCR o la prueba de detección de antígeno, tienen la misma sensibilidad y especificidad independientemente de la variante en cuestión. Está explorado y en ese sentido las personas pueden tener confianza en las pruebas que se están utilizando de manera comercial y común. Pero también hay que aclarar lo siguiente, porque también es motivo de preguntas muy frecuentes. Doctor, yo quisiera ir al laboratorio para saber si estoy con la variante Delta. Lo que les podemos decir en este momento es que si va a un laboratorio común, comercial, lo más probable es que no le van a resolver esa inquietud. No le van a poder decir si su variante es Delta, Alfa, Kappa, Lambda o alguna de las otras variantes, porque se requiere de una metodología sofisticada para poderlo definir. Eso es por un lado, pero además por otro lado, porque no va a variar el manejo, como lo hemos antes señalado. Esto lo hacen laboratorios de virología molecular, en donde a través de ciertas pruebas se pueden determinar mutaciones que en su conjunto son las que determinan si se trata de una determinada variante. Y esas mutaciones casi todas son mutaciones
localizadas en la proteína espicular, la espícula del virus de la que tanto hemos hablado. No se detectan habitualmente mutaciones de otras partes del virus, no para el propósito de decir que es una determinada variante, no es lo habitual. En el contexto, pues, de el manejo cotidiano del paciente con COVID-19, no se realizan de forma rutinaria la determinación de estas mutaciones o de estas variantes, sino para propósitos de salud pública, como antes comenté. Qué interesante, doctor, esto que nos acaba de mencionar, porque sí, justo es una de las preguntas que nos han hecho con mayor frecuencia, si ante la llegada de estas variantes también se tendrán que hacer pruebas especializadas, porque a lo mejor es lo que usted dice, a lo mejor yo voy, me hago una PCR y la gente tiene el temor de que tiene una variante distinta al original y tal vez la prueba no la va a detectar, pero no es así. No. La prueba detecta, digamos, la partícula del virus, que esa es compartida en todas las variantes, según entendemos. Es correcto, es correcto. Para conocer, digamos, el apellido del virus, por decirlo así, pues hay que hacer un trabajo especializado. Hay que decir que se han abierto, doctor, en varias partes del mundo, en diferentes ciudades, estos laboratorios que dan seguimiento a través del muestreo. Ellos lo que hacen es recabar algunas de estas pruebas que se hacen en los laboratorios, ya sea públicos, no sé si privados, pero generalmente públicos. Así es. Llegan a estos centros, en el caso, por ejemplo, de acá de Jalisco, en México, a través de la Universidad de Guadalajara, que ha dado puntual seguimiento a este muestreo, y ahí es donde se han estado detectando algunas las variantes. Así es, algunas mutaciones, algunas variantes, y por ejemplo, para el caso de México, y seguramente otros países tienen un esquema similar, esos hallazgos se tienen que concentrar en un laboratorio de referencia. Para el caso de México es el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica quienes hacen esta tipificación molecular del virus, y eso finalmente da como resultado el confirmar o descartar que se está frente a una nueva variante. Y eso es también lo que permite conocer, pero de manera panorámica, digamos, el porcentaje de casos que están siendo causados o por la cepa original o por alguna de las variantes en cuestión. Que ahí regresamos a otro de los temas que usted ya mencionaba al principio, doctor. No es posible saber exactamente qué porcentaje de la población tiene tal o cual variante, claro, porque no se está, voy a decir un anglicismo, no se está testeando a todos, sino que solamente algunas muestras o parte de la población, para darnos una idea, primero, bueno, para saber si tal tipo variante está circulando ya en el país, y después, pues, para saber cómo se está comportando la población con esas variantes, doctor. Es correcto, exactamente así es, Belén. Pues interesante, sin duda alguna, doctor. Por lo pronto ahí quedaron resueltas algunas de las preguntas de nuestra audiencia respecto a la llegada de estas variantes. 2 minutos, doctor, para despedirnos, pero no quisiera dejar de lado, porque es noticia hoy, el anuncio de Johnson & Johnson sobre algunos casos de este síndrome de Guillain-Barré, que usted ya lo decía, también ya nos lo había comentado acá, doctor. Sí, Belén, mira, este síndrome conocido como el síndrome de Landry-Guillain-Barré es una enfermedad neurológica que afecta predominantemente las neuronas de la médula espinal y que genera una parálisis ascendente porque inicia en las extremidades inferiores y la parálisis va subiendo de nivel con las horas o los días. Hay evolución variable, pero esta debilidad de los músculos por ese trastorno neurológico puede alcanzar los músculos respiratorios, y al no existir entonces suficiente fuerza y movilidad de los músculos respiratorios, algunos pacientes con Landry-Guillain-Barré pueden requerir
ventilación mecánica para ayudarle a el sistema musculoesquelético torácico a que ocurra la ventilación. El síndrome de Laundrie-Guillain-Barré es una enfermedad en donde el propio sistema inmune puede generar el daño en estas neuronas se llama desmielinización. Las neuronas tienen una cubierta de mielina y el propio sistema inmune, anticuerpos generados, ya sea contra alguna infección o por motivo de alguna vacuna, puede generar este llamado síndrome de Guillain-Barré. No era del todo extraño que pudiera ocurrir algunos casos de Guillain-Barré con las vacunas de COVID-19, porque hay casos de Guillain-Barré casi con todas las vacunas y casi con cualquier infección respiratoria. Puede una simple gripa, una infección viral común, puede generar un síndrome de Guillain-Barré a través de la respuesta inmune que daña las neuronas y por ese motivo se genera esta parálisis ascendente. Son pocos casos, son contados, no son como para suspender la vacunación con ningún biológico, porque son casos que se presentan en una proporción tan baja que la vacuna sigue teniendo mayor peso en la balanza del beneficio. Mayores beneficios. Doctor, muchas gracias. Gracias como siempre. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado.